más de año y medio hemos estado hablando, más o menos año y más, un añito y más, de la Venus en los distintos signos zodiacales y las iniciamos precisamente porque en la mitología habla que el nacimiento de Venus es de el conflicto que vivió Saturno con Urano y nació Venus. Pues con Rafael Aragón nos hemos encargado en este canal de ir hablando de Venus en cada uno de los signos, con cada uno de los tránsitos y aspectos que va teniendo esa Venus en distintos ámbitos. Y hoy el turno es para nuestra querida Venus en Escorpio. Pues Rafael, como siempre es un gusto. Ya me hacías mucha falta, hermano. Hace 8 días no nos vimos, pero de nuevo aquí. Gracias por estar acá. También me hacía mucha falta, hermano. Muy buenas tardes a todos. Bueno, en este clásico, ¿sí? De los jueves, muchas gracias siempre por este espacio. Bueno, es el turno de la Venus en Escorpio. Ingresó el pasado 23 de octubre y estará hasta el 17 de noviembre. Yo, Juan Carlos, considero que Venus en Escorpio nos invita a vincularnos con personas que nos generen un cambio estructural. Esas personas que muchas veces tienen las palabras justas, a modo terapéutico muchas veces, para ir al hueso y para vincularnos en sombra. O sea, nuestra sombra la conocemos en vínculo, no la conocemos tanto en solitario, ¿sí? Entonces, este periodo es justamente para dar lugar a que esas personas, ¿sí? Que muchas veces nos quieren dar palabras que decimos, no, no, no me digas nada, no me digas nada. Esta vez sí, dar apertura. Hablando de Escorpio en escalafón alto. En escalafón bajo, pueden ser personas que haya una demanda fuerte, una demanda importante. Desde ya hay temas manipulatorios en escalafón bajo, pero quedemos con el escalafón alto, ¿sí? Esas personas que vienen a movernos la estantería. Sí, qué interesante esto que dices con respecto a lo vincular. Eh, si uno quiere hacer un proceso terapéutico o se mete en psicoanálisis o en terapia, bueno, conductual, la que sea con un analista, o se busca una pareja. y, ahí, y ahí con la pareja empieza a salir todo lo que en nuestro proceso de individualidad no vemos y que gracias a la pareja y a la interacción, a los momentos gozosos y a los momentos difíciles y la resolución de esos momentos difíciles es donde empezamos a reconocer una sustancia propia, unos límites personales, unos complejos que se activan, complejos paternos, maternos que terminan activándose con lo vincular, con la pareja y que a veces terminan manipulando la vida del individuo. Por eso una Venus en Escorpio siempre está hablando Venus, regente de Libra y de Tauro, tiene que ver con lo relacional. En Escorpio, regente, Escorpio es esa parte del horóscopo que nos muestra el inconsciente individual, la profundidad de las cosas, la intensidad para reconocer algo. O sea, Venus es mezclando esas dos sustancias, por eso este tema de lo vincular es tan importante para una Venus en Escorpio. La forma de reconocer unos valores también, de vernos a un espejo a través de las relaciones y de hacer procesos de transformación y cambio. Nada más importante que ese primer noviazgo cuando somos adolescentes para empezar a buscar un nuevo rumbo en nuestra vida. Nada más importante que el amor y el sexo para abrir nuevas opciones y empezar a hacer unas vinculaciones ya de elección y no de lo que nos tocó a nivel familiar. Entonces por eso la Venus en Escorpio nos lanza a, digamos, vincularnos de una manera incluso obsesiva con un amor para hacer unos cambios, para hacer una evolución de conciencia, para dejar de ser adolescente y empezar a entrar en una adultez. Eh, Regenera procesos del pasado y da apertura a procesos nuevos. Sí, totalmente de acuerdo. Scorpio también siempre habla de las profundidades, ¿no? De lo que está por debajo de la punta del iceberg en nuestro inconsciente. Entonces, en este periodo somos un inconsciente vivo cuando nos vinculamos.
Entonces demos lugar a que salga justamente todo ese contenido que está, que no se ve, pero que lo podemos ver a través de los demás, porque los demás son nuestra propia sombra, ¿sí? Nos revelan eso. Entonces, si uno quiere conocer, a ver, siempre a ver, con la palabra sombra hay distintos matices. Podemos encontrar en los demás al Mr. Hyde, ¿sí? Digamos, a esa bestia que está, o la sombra del punto de vista de lo que no conocemos, ¿sí? De lo que muchas veces no tenemos acceso dentro nuestro. Entonces, por eso digo que es muy bueno para vincularnos con personas, ¿no? Que les demos también esta apertura terapéutica, digamos, ¿no? Para tener ese tipo de conversaciones profundas, ¿no? Vínculos profundos. Y también recordemos que Escorpio es un signo de extremos, todo o nada. Entonces, o me vinculo o no me vinculo. Y si me vinculo, se produce una palabra escorpiana por excelencia que es fusión, que cuando de dos cuerpos sale un tercero. Yo para la palabra fusión me acuerdo mucho de la película La Mosca, ¿la recuerdan? Sí. Entonces, me parece que, bueno, es una gran temporada para conocernos mucho, de autoconocimiento. Sí. Fíjate, Rafael, que ese eje Tauro-Escorpio tiene que ver con los valores. Estamos hablando de unos signos fijos, unos signos tercos, o bueno, pongámosle un eufemismo, perseverantes frente a una situación, ¿sí? Y esa perseverancia hace que las convicciones, por lo que hemos trabajado tanto tiempo, sean muy difíciles de mover. Es como no me doy el permiso de lo nuevo porque esto viejo lo he masticado, lo he macerado y lo he procesado tanto que es lo único que existe y por lo que batallo. En este caso, Venus entrando en Escorpio tiene un matiz muy fuerte con Urano que está allí, los ejes nodales que está pidiendo un reset de valores. Y esa terquedad, porque fíjate que eh, somos tercos con nuestros gustos. Uno no está cambiando de gustos todo el tiempo, tiene una forma de ser, ¿sí? Y en este caso, con la visita de Venus en Escorpio, está mostrando como hay que renovar un poco eso, hay que darle espacio a probar nuevas cosas, a definir nuevos valores en mi vida y en la relación, a no ser tan terco con una idea o con una fijeza de unas formas de hacer las cosas. Debo darle un espacio a lo diferente. Ahora bien, este eje, que es también un eje fijo, Tauro-Scorpio, fíjate que Tauro habla de mis valores, mi salario, mis recursos, y Escorpio habla de los valores que se fusionan de los otros con los míos, ¿sí? Pues digamos que de Venus en Escorpio está diciendo necesito confiar más en los valores de los otros para fusionar los míos con los otros. Esto también lo podemos ver desde otra perspectiva. Tauro es el bolsillo, mi bolsillo. Y Escorpio son los genitales, que también están al lado de los bolsillos. ¿Sí? Entonces, ese eje está marcando, fíjate que el sexo y los valores siempre van muy de la mano. En la medida en que uno sea un poco más amplio, generoso, dador, también tiene un mejor sexo, porque se entrega también tiene mejor apertura. En la medida en que soy tacaño, detenido, no creo en la vida, solo creo en los ahorros, en lo que he podido tener y lo guardo y lo atesoro y no doy nada, pues también vienen problemas sexuales de por medio, porque es ese mismo eje, ¿sí? 2-8. ¿Sí? También ese 2-8 se habla de que el 2, la 2, Tauro, tiene que ver con lo erótico, con la caricia, con el detalle, con el gusto, con la seducción. Y su opuesto, Escorpio, tiene que ver con la penetración, con la fusión, ya con el acto mismo, ¿sí? Y bueno, si soy capaz de mis recursos, compartirlos fácilmente con mi pareja o con mi gente, pues también voy a tener más una fusión más intensa en otros ámbitos más privados. Sí, así es. Scorpio vendría a ser condominio, ¿sí? Estar en condominio para cualquier ámbito de la vida. Cuando uno dice,
dinero en condominio, es en común. Y eso traducido justamente a lo vincular, a lo sexual, tiene que ver cuando está esa unión ya desde las profundidades escorpianas. Y otra cosa que dijiste sobre los gustos, recordemos que Venus también tiene que ver con la forma en que disfrutamos. ¿Cómo disfruta Venus en Escorpio? Pone toda la intensidad en disfrutar de algo. Entonces, está muy bueno lo que dijiste, porque quizás es momento de evaluar de que siempre estamos como repitiendo de disfrutar lo mismo, y capaz no hay apertura a cosas nuevas, cualquier tipo de disfrute. Esa es la forma en que se expresa la energía del disfrute. Las áreas en que va a disfrutar Escorpio, bueno, siempre tiene que ver con temas relacionados al misterio, temas relacionados a la psicología, temas relacionados a los tabúes, temas relacionados a todo aquello que merece ser alquimizado, ¿sí? Entonces, también el disfrute va a ser a todo o nada. Es o no disfruto y estoy en apatía, o disfruto compenetradamente. Y es que Venus tiene en Escorpio, Escorpio tiene mucho que ver con el sexo, entonces hace que eh, mm, si me entrego totalmente, puedo entregarme sexualmente de alma, corazón, cuerpo y vida. Pero si no me entrego, también vemos a una Venus en Escorpio haciendo casi que votos de castidad y limitándose absolutamente, porque como es todo o nada, ¿sí? Entonces no me doy ni el permiso de coquetear, no me doy ni el permiso de que me echen un piropo o que pueda entablar una comunicación más profunda, sino me blindo y me protejo. ¿Sí? Están esos dos extremos, como siempre con Escorpio, ¿no? Sí, yo creo que Venus en Escorpio, cuando no se entrega, es porque está sintiendo que si se entregase, va a morir. Como que en un vínculo va a haber muerte, entonces pasa a perder una identidad. Cuando en realidad otra vuelta de tuerca es que se forma una nueva identidad, de ahí la palabra fusión. De a dos personas se forma un tercer ente que es el vínculo en sí. Entonces yo creo que, bueno, cuando no hay entrega, justamente es por el temor a que se muera la identidad propia, el yo propio en el vínculo. Sí. Ahora, ya que estás tocando este tema de la muerte, fíjate que nacer uno, tener una Venus en Escorpio, en casa 8 en conjunción o en aspecto con Plutón, hace que precisamente los vínculos y las relaciones se conviertan en ese agente motor de los procesos de transformación y maduración en mi vida. Entonces una Venus en Escorpio, en casa 8 o en aspecto con Plutón, hace que con cada enamoramiento hago una transformación, cambio de piel, cambio de vida, cambio de religión, de ideas, a veces hasta de cultura, ¿sí? Y lo mismo con un duelo, o sea, Venus en Escorpio, Venus en Plutón o en casa 8, apenas termino una relación, hay un proceso total, o sea, se cortan el pelo, se cambian el color, se cambian la forma de vestir, es como una nueva vida, ¿no? No en vano, ¿cuál es el anticio de Escorpio? Sí. Acuario. Entonces ahí aparece, la salida sería hacer un cambio radical. Sí. Cuando no se elabora el duelo, aparece un cambio radical por otro lado, que en sí sería como hacer la vista gorda y no querer ver la situación realmente de lo perdido. Con ese ejemplo que viste, Sí. cortarse el pelo, como diciendo, ah, me corté el pelo, entonces ya está, es el duelo. Y no funciona. Ojalá funcionemos así. Sí, ayuda, pero el proceso es interno. Sí, 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 sí. Digamos, los cambios no se hacen afuera, sino adentro. Afuera podemos tener herramientas que nos permitan tener ese contacto con ese duelo, pero sin duda el proceso tiene que ser adentro. Y el proceso es que fíjate que como Escorpio va en la profundidad, ¿qué le gusta a una Venus en Escorpio? Le gusta, si se vincula, pues conocer todo del otro, sus secretos, lo más oculto, lo que no has dicho a nadie. ¿Sí? Y yo también te voy a contar eso secreto y ahí hacemos un match profundo, ¿sí? Pero una Venus en Escorpio no puede con lo banal, con lo
Sí, con que simplemente acá me va a contar unas historias. No, háblame de la vida y la muerte. Háblame de los procesos en donde tuviste una situación compleja. ¿Sí? Y ahí sí se vincula. Sí, pero eso No like. es para juntarse a chismear, a hablar de chimentos, claramente, claramente. ¿Te parece que iniciemos el recorrido Claro, de los contactos que hará sí. la Venus? Casi nada como inicia, ¿no? Con eclipse. Bueno, exactamente. Y conjuncionando con el Sol, ¿sí? Hasta el 11 de noviembre. Que acá hay donde Sol y Venus en Escorpio es cuando tenemos la oportunidad de irradiar todo el magnetismo hacia afuera. O sea que Escorpio es sumamente magnético. Es, de alguna manera, confiar en que podemos sueltamente andar y vamos a magnetizar. Con esto no estoy diciendo de que necesariamente la gente nos mire con intenciones. No, es para magnetizar clientes, para magnetizar, para convocar, ¿sí? Porque Scorpio tiene eso que atrae, que imanta, y bueno, cuando es Sol Venus es justamente el centro solar el que genera toda esta imantación, ¿no? Como cuando el imán agarra todas las herramientas y todo se va pegando, es así. Sí, es que todos los planetas en Escorpio son muy magnéticos en general, ¿sí? Si lo vemos desde la perspectiva humana, como Escorpio rige esa alma selvática, ese instinto de supervivencia, pues es como si las hormonas y nuestra parte química hablaran por sí solas, sin comunicación alguna. Entonces, Exacto. riegan hormonas alrededor y eso hace que sea muy magnético. Eso mismo. Voy a contar una anécdota personal muy graciosa. Ya va a reír la gente, no hay ningún problema. Yo vi en Estados Unidos y una vez veo una publicidad de feromonas en frasco. Las feromonas son para atraer. Entonces, yo que compro cualquier cosa. Me compré el frasquito de feromonas. Y había que ponerse 2 gotitas, ¿sí? En la garganta. Entonces, en la garganta, en el cuello. Entonces me puse 2 gotitas y dije, voy a traer a todo el mundo. Entré a un bar, nadie se dio vuelta, nadie me mira. Y decían que si te ponía más gotas hacías el efecto contrario. Dije, bueno, a ver, me he hecho todo. Nunca pasó nada. Quiero decir, que artificialmente no sirve. Las feromonas se generan de manera natural, que es el químico que genera la atracción, ¿no? Pero no, me necesito acordar de eso que... Ay, Dios. Bueno, nunca me devolvieron el dinero. Nunca. Genial. Pues mira, Rafael, curiosamente, al entrar, recién está la Venus en Escorpio, que entró el 23 de octubre, y para el 25 pues ya la teníamos, con un eclipse encima, ¿sí? Y esto es muy curioso, del libro, esto que voy a contar lo saco del libro de Antonio Polito, de Eclipses, Lunas y Sombras en el Cielo. Él nos cuenta cómo los planetas que están en la sombra del eclipse pierden esa conexión solar momentáneamente, ¿sí? Entonces, es como si Venus, al perder la conexión solar momentánea por el eclipse desde la perspectiva de la Tierra, por supuesto, ¿sí? Lo que hace es que Venus se despoja, digamos, de ese equilibrio solar. De todas formas, el Sol es nuestra parte de la conciencia que está siempre mediando para ser buenos líderes, para tener una fachada, para brillar en conciencia. Entonces, la Venus apenas entra a ese punto oscuro, es como si quedara sin la glorificación o el filtro solar, ¿sí? Y entonces está a rienda suelta, ¿sí? Y está a rienda suelta no solamente de lo solar, sino del signo de Escorpio. Entonces, normalmente una Venus en Escorpio es un poco paranoica en su instinto de supervivencia, cuidándose de no ser atacada, de no ser vulnerada. ¿Sí? Al entrar y con el eclipse es como si se perdiera un poco ese filtro de la paranoia de cuidarme, por un lado, y de la fuerza solar, del magnánimo sol. Entonces es como si fuera una Venus un poco más libre y espontánea. A mí me parece que eso, en esta perspectiva de la carta con Urano en Tauro, es muy interesante para quitarle un poco
tantas trabas y tantas inseguridades o tantas prevenciones para poder probar algo nuevo y diferente. Entonces hace que recién ingresada esta Venus en Escorpio, digamos que se desborde un poco más, se dé más permisos, ¿sí? Eh, y que no sea tan, a ver, tan equilibradita como normalmente la conciencia solar busca que los planetas se equilibren de acuerdo a lo que soy, a mi estructura egoica. En este caso, con el Escorpio es como se desató Venus e hizo o tiene como el permiso, sobre todo en estos días de sombra, desde el 25 de octubre hasta el 30 de octubre, que llega Mercurio a suplir la sombra de ese sol eclipsado allí. Por lo menos estos días es como si Venus estuviera más desatada, ¿sí? Qué bueno esto que contás, bueno, esto que también gráfica de Antonio Polito, y tal cual lo que decís, entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre, ahí Venus se va a unir con Mercurio, ¿sí? Entonces ahí es donde la mente, ¿sí? La mente que va a gustar y disfrutar de penetrar en otras mentes, va a disfrutar de que la comunicación sea pulsante, que a ver, es como todo, puede ser un dragón que escupa fuego o puede ser palabras muy sanadoras, siempre al hueso, pero muy sanadoras. Ahí es donde los procesos terapéuticos, para quienes estén en alguno de ellos, bueno, esos días me parece que pueden ser muy buenos, ¿sí? Para generar justamente esas palabras que curan, pero no palabras de frases hechas bonitas, no va por ahí. Es para decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces, también esa conjunción de Mercurio con Venus nos propone el pensar con quiénes nos estamos vinculando. Justamente la inteligencia mercurial, es decir, quiero decir, ¿me estás haciendo bien estar con esta persona o no? Desde la reflexión, ¿sí? Sí, desde Mercurio, desde el discernimiento, que Mercurio también, regente de Virgo, discierne qué es útil y qué es inútil, ayuda a esos procesos. Fíjate que sí, yo lo veo y prácticamente todo el camino que va a tener la Venus en Escorpio, desde el domingo en adelante, y sobre todo porque Mercurio toca ese punto oscuro del eclipse, está muy relacionado con el juguetón Hermes, con darme el permiso de probar nuevas cosas, de hablar de lo innombrable. Mercurio le da palabras al tabú, a aquellas cosas que estaban tan ocultas, tan secretas, y que cuando las puedo llegar a mencionar, fíjate, es que contar un dolor, contar un drama, contar un agravio que nos hicieron, es dividir un poco la carga entre dos. Si yo tengo un gran problema y se lo cuento a mi amigo, él me está ayudando de cierta forma a reflexionar sobre ese problema, ¿sí? Y eso hace que se baje el peso de las cosas. Entonces es bien curioso estas cualidades que va a tener esta Venus en Escorpio, porque no es una Venus en Escorpio normal por el eclipse. Ya hay algo de anormalidad ahí. Está un poco más desatada, ¿sí? Y un poco más con Mercurio, más boquifloja, podríamos decir. No sé si ese término sea correcto, pero algo así como puedo hablar más de cosas que en la vida me habría atrevido ni siquiera a mencionar. Sirve mucho para sacar esos secretos familiares, ancestrales, para desatar cosas que han estado ahí comprimidas en el tiempo. Otro tema, para darme cuenta, es que mira, Escorpio tiene una memoria tremenda, una memoria emocional tremenda, ¿sí? Aquellos agravios no se olvidan, él busca venganza de una u otra forma, ¿sí? Pero con Mercurio allí es un poco Mercurio diciéndole, ¿te has dado cuenta que tu memoria no es fiable? ¿Te has dado cuenta que no es una memoria RAM del computador ni un disco duro? Que es una memoria que depende de la percepción de cada individuo, que cuando tú le preguntas a tus hermanos cómo vieron a su papá y a su mamá, que son los mismos, cada uno tiene una versión distinta
de ellos, con todo y que son las mismas personas reales. Entonces, si te das cuenta que tu memoria no es fiable, vas a sufrir eternamente por ese recuerdo que te amarga la vida profundamente, cuando eso ya pasó. Entonces un Mercurio allí está diciendo como, deja de dramatizar tanto con esto y míralo desde otros ángulos, y suelta esa emoción, esa sed de venganza o esa inseguridad que te generó todos esos procesos, porque ya no tienen sentido. La memoria no es fiable, la memoria es algo efímero que dependió del momento en que estabas viviendo, de las circunstancias que estabas viviendo, y ya son distintas. Esto ya mejoró, cambió, es diferente, ¿sí? Entonces, también es una invitación con Mercurio, que Mercurio en Escorpio es algo así como Caronte, transportando a los muertos o a los héroes para que hablen allá con Perséfone y con Hades, ¿sí? Es ese psiquiatra o ese psicólogo o ese terapeuta o ese astrólogo que ayuda a generar puentes con el submundo para recoger información del pasado dolorosa, compleja, y darle un significado y mostrar que no es tan fiable ese recuerdo como lo pensaba, para darle una evolución a ese proceso y no quedarme atado allí. Sí, es como darnos la oportunidad de ver cuando la memoria es selectiva, ¿no? Cuando se ancla en algo y se fija, Escorpio signo fijo en algo y se queda ahí atascada, pegada, y bueno, esto puede cambiar. Y hablando de cambios, va a aparecer un gran suceso, ya yéndonos para entre el 3 y el 13 de noviembre. ¿Con quién se va a oponer? Con el planeta de los cambios, con Urano. Entonces yo creo que esto que estamos hablando, que es la posibilidad de quitar esa fijeza, la provoca Urano, ¿sí? Urano le provoca a esta Venus en Escorpio de que se puedan desdramatizar incluso cuestiones vinculares, porque Urano desdramatiza mucho las cosas. En ese momento es bueno para ver qué vínculos merecen un corte y cuáles merecen esa vuelta de tuerca para ser reversionado el vínculo, ¿sí? Quiero decir, pero no da lugar a una tercera opción de seguir de la misma manera. No da lugar a eso. Y también es muy bueno para explorar nuestros gustos diferentes, nuestro disfrute, ¿no? Lo que hablábamos un poco. La creatividad, desde el intentar de Urano, de la tormenta de ideas uraniana, ¿sí? Como para ir abriendo otros caminos. Me parece que este es uno de los grandes eventos que va a tener esta Venus. Sin duda, porque además está en la cuadratura con Saturno y en la oposición con Urano y en la oposición con los nodos, ¿no? Entonces, es un gran momento para alquimizar. Aquí ponían en los comentarios en el chat, alquimizar la memoria. Qué interesante. Mirar el compostaje de toda esa memoria, mirar el plomo a convertir a oro, meter todo eso en un alambique, en un proceso terapéutico, por ejemplo, o en un escrito, o en un dibujo, o en una forma de arte, o en una conversación, meter todo eso para encontrar otro punto de vista distinto y liberarme de esos dramas y de esos dolores que únicamente me están generando un complejo que hace que me vuelva compulsivo con ciertas cosas en mi vida, y que eso necesita ya ser renovado, cambiado. Yo creo que este es un gran momento, y además aprovechando ese momento, más adelante cuando llegamos al día 8, que tenemos además en ese aspecto a nuestra querida luna llena. Recordemos cómo la luna llena es una época de cosechas, es donde se pone a la luz de la noche, es la luz de la noche, es la luz del inconsciente, es donde se ponen en evidencia cosas del pasado, ancestrales en ese eje Tauro-Escorpio, y con eclipse de por medio, que lo que está diciendo es aquello que ya se puso en evidencia, llegó el momento de evacuarlo de una manera práctica. ¿Qué es lo que se pone? El sol, la tierra en el medio y la luna. Entonces la tierra le tapa la luz del sol a la luna. ¿Qué está diciendo? La tierra, lo práctico, lo eficiente, no quedarnos allí. Esto es práctico, esto es eficiente, seguir pensando en esto
es seguir este proceso de 20 años judicial, esto sigue siendo práctico. No, hombre, o sea, esto ya es un desgaste total. Entonces, un poco lo que viene a hacer ese eclipse de luna es poner en evidencia en ese eje es duro y es rudo, es radical, porque me pone en evidencia dolores, errores que cometí, situaciones del pasado donde invertí valores y perdí. Valores no solo me refiero a los económicos, sino invertí tiempo, recursos, corazón, vida, invertí tantas cosas y eso no dio nada. Entonces, como no dio nada, la tierra de por medio está diciendo, y vas a seguir esperando a que dé, cuando ya todo este proceso no dio nada. Sí, es el momento de cortar de una manera eficiente, concreta, práctica, sin quedarnos allí, ¿no? Hablando de eficiente y práctico, ahí está nuestro amigo Saturno, ¿no? Interviniendo para poder materializar todo esto. Y si hay que cortar con procesos, poner el límite necesario para que muchas veces esos procesos, al hablar de vínculos, ya que es Venus, hay que poner un límite, ¿sí? Para que desde la afuera no me venga no me sigan insistiendo con un proceso que ya caduco, ¿sí? Entonces, este Saturno me gusta mucho, como está ahí, domiciliado en Acuario, como para intervenir, para decir, bueno, hasta acá llegaste, o seguimos construyendo de ahora más, según el caso que se dé, ¿no? De acuerdo. Mira, hay otro término que tiene que ver con Escorpio, que es la confianza, ¿sí? ¿Por qué la confianza? Porque si yo no confío en mi pareja, que puedo dormirme al lado de ella después de tener un buen sexo, pues si siento que me va a matar, pues no puedo abrirme. Durmiendo con el enemigo. Exacto, sí. De la misma manera, como son el opuesto de mis recursos de mi bolsillo a los otros, si yo no confío en ese banco, en esa institución comercial para meter mis ahorros, pues no voy a poder tener nunca una cuenta bancaria, ¿sí? Digamos, Escorpio tiene una cierta paranoia de autocuidado, como la naturaleza misma. Uno va a un bosque y todos los animales están protegiéndose, que hay una boca más grande que se los va a tragar, ¿sí? Venus en Escorpio se protege. Mi amor, mi corazón lo protejo, porque yo te mato antes de que me mates, te termino y te echo antes de que me eches, ¿sí? Es decir, es una defensa, ofensa incluso también, defensiva y ofensiva. Pero en cierta medida, qué bueno tener ese instinto de supervivencia activo, porque si yo simplemente confío en el primer banco que me dice mete a ti tus recursos, y confío en la primera pareja que me dice vamos y nos acostamos, y cuando voy a ver es que me ha robado, me ha dejado solo o vacío y demás, ¿sí? Ese instinto de supervivencia es muy importante para Escorpio, porque como se entrega con toda el alma, necesito saber primero con quién me estoy entregando, o a qué banco le estoy entregando mis recursos, o quién es el que está detrás de estos negocios, o cómo. Si yo suprimo esa paranoia escorpioniana, es muy riesgoso, es muy peligroso y me puedo perder en ese intento. En este caso, como empezamos con el eclipse, se suprime un poco esa paranoia, ¿sí? Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque al suprimir ese no mirar lo que hay detrás, y ese no cuidado, me puedo meter y que me estafen y que me terminen estafando en una cosa o la otra, ¿sí? Por eso yo diría que uno de los temas tan importantes con este Saturno haciendo estas cuadraturas es, fíjate muy bien lo realista que puede ser un proyecto, un amor, o estos nuevos recursos que te trae la vida, para que no vayas a caer por tener ese instinto de supervivencia en off por el eclipse, que vas a caer quién sabe en qué situación, ¿sí? Entonces, para mí esta luna llena también pone en evidencia todo ese tema de la confianza. Esto con luna llena me pone en evidencia con quién es que estoy tratando, con quién es que estoy haciendo los negocios, y si ya veo algo que no me huele bien, sobre todo con Escorpio, que no me huele bien, eso es muy importante, ¿sí? Que las vísceras en Escorpio, las vísceras hablan. Entonces, que las vísceras me están diciendo por acá no es. Ojo, escúchalas, ¿sí? Y más bien busca, documéntate, Saturno en Acuario, dedícale un tiempo a ver si ese amor o esa empresa o esos recursos o ese banco
¿Realmente sí están dando lo que prometen o esto se va más por mal camino? Sí, y vamos, este instinto de supervivencia va a tener la posibilidad de elegir y tener múltiples opciones el día 11, cuando se dé un quincuncio entre Venus y su otro amante, Marte, en Géminis. Entonces, el día 11 de noviembre, quincuncio mediante, Venus se queda deseando algo, ¿sí? En Escorpio, algo fijo, algo puntual. Pero Marte es el que va a conquistar esos deseos y ahí abre muchas puertas, abre muchos caminos. Es como el ejemplo que decías de no confiar en el primer banco. Bueno, Marte en Géminis va a agarrar y va a curiosear cuántos bancos hay, va a llamar por teléfono a los diferentes bancos, va a pedir a diferente información a cada uno para poder elegir de otra manera. Entonces me parece muy bueno este impulso, muy bueno, porque además nos da la oportunidad de poder, de que la energía escorpiana puede actuar en diferentes focos, ¿sí? Desde Géminis. O sea, Venus desea algo y Marte al conquistarlo no se obsesiona de una sola manera, sino que es a lo geminiano, buscando alternativas de acá por allá, en vez de, ¿cómo es? Por esta carretera voy por la carretera alternativa. Entonces, ahí se empieza a armar toda una red de asociaciones en las acciones, en la cual podemos encontrar muchas alternativas diferentes, desde la curiosidad geminiana, desde esa investigación geminiana, ¿no? De ir probando, 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 probando. Como el ejemplo que hablaste del banco. No, llamemos a los diferentes que hay. Y es que para esos días, además, para ese 11 tú estás hablando del quincuncio. El quincuncio es un aspecto muy radical. Es como una oposición, pero más difícil. La oposición finalmente termina siendo complementaria. El quincuncio no. El quincuncio es cada uno está por su lado, ¿sí? Y eso ayuda a que se le dé más fuerza a esa investigación, sobre todo con Marte retrógrado. Para esas fechas ya tenemos Marte retrógrado, investigando y profundizando. Y también el regente de Géminis, que es Mercurio, pues está allí con el Sol y con Venus y con el nodo andando. Esto da el Sherlock Holmes por naturaleza. O sea, necesito mirar cada detalle, investigar, profundizar, encontrar una lógica que ate las cosas y que me muestre en otro panorama que no es solamente lo que había visto. Elemental, Juan Carlos. Sí, es así porque de un lado tenemos al Sol y Venus y del otro lado a la Luna y Marte. Entonces, me gusta mucho esta ramificación que se puede dar, ¿sí? Ese día me parece que es bastante interesante lo que es el día 11 de noviembre. Bueno, ya al final del recorrido, ¿sí? Que es del 7 de noviembre hasta el 17, nada más y nada menos que un trígono con Neptuno y un sextil con Plutón. Con el trígono con Neptuno, eh, los vínculos se abren mucho más, la empatía y la resonancia de saber lo que le está pasando al otro, aunque no emita palabra, que ya de por sí es escorpiano, pero si le sumamos lo neptuniano, ya es sentir en carne propia lo que le pasa al otro, poder comulgar con el dolor del otro desde la compasión, eh, poder percibir de qué manera podemos incursionar en lo artístico, porque una combinación Venus-Neptuno es, bueno, magia pura, ¿sí? Para justamente poder canalizar nuestras intenciones escorpianas en algo artístico, ¿sí? Es Neptuno en Piscis, ni más ni menos. Y con el sextil con Plutón, bueno, acá justamente lo que se da es la dinámica de que nuestra zona de poder se ponga en acción. Entonces ahí es donde nos podemos comulgar con personas de poder, ¿sí? De poder en todo sentido, con personas que tienen potestad para actuar, con personas que son eficientes en actuar, con personas de alto rango muchas veces, ya que el poder tiene que ver con eso también. Entonces ese sextil me parece que es interesante. Hay que tener cuidado de que Plutón ya se puso directo, ¿sí? Digamos, tampoco es cuestión exacto. O sea, si bien estamos hablando de lo plutoniano, por suerte está lo neptuniano que le pone
cierta disolución a veces a ponernos demasiado compulsivos en un vínculo o para con una actividad. De acuerdo. Yo veo este sustrato de lo transpersonal. Para mí siempre lo transpersonal es como aquello que disuelve las fronteras del ego. Las funciones transpersonales de Urano, Neptuno y Plutón no están al servicio del ego, sino del alma, del espíritu. No son herramientas como si lo puede ser Mercurio, Venus, Marte. Esas son herramientas del ego para sacar adelante un proceso al que le ha apuntado con toda. Neptuno, Urano y Plutón vienen a romperle el esquema que había armado el ego cuidadosamente para mostrarle una nueva realidad. En estos aspectos que viene a ser con Neptuno y con Plutón, para mí tiene que ver también con ese momento para terminar de hacer esa alquimia, esos procesos del pasado. ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? Si yo... mi mamá me abandonó en la infancia y la adolescencia y por eso entonces fumé marihuana y me metí con malas personas y mi papá estuvo ausente y no estuvo conmigo y entonces no tuve un modelo de padre y entonces me tocó desde los 18, 19 años salir al mundo, hacer mi vida y me forjé solo, no sé qué. Y llego a mis 49 años y miro hacia atrás y digo, ay, el colmo, mi mamá, el colmo, mi papá, pues ahí no se alquimiza nada, ¿sí? Pero si llego a mis 49 años y digo, hombre, gracias a que a los 18 años me fui de la casa y tuve ahí una novia y tuve un trabajo de esta forma y me responsabilicé y empecé a sacar adelante mi adultez, gracias a que mi mamá no estuvo y a que mi papá tampoco estuvo, ¿sí? Tomé las riendas de mi vida, entonces es poder uno ya en la edad madura, revisar todos los procesos y decir dónde se hace la verdadera alquimia. Qué bueno que mi mamá no estuvo o que mi papá no estuvo, porque al no estar mi papá no me generó un modelo ancestral el cual debía seguir, sino me forjó mi masculino individual con los eventos de mi propia vida. O viceversa, con mi mamá. Entonces, es que si mi mamá no estuvo porque murió cuando yo era adolescente o se fue de la casa, y entonces yo cómo voy a ser como mamá si no tengo ese modelo. Entonces, poder uno ya alquimizar las cosas y decir, qué interesante, gracias a que no estuvo mi mamá tan presente, no tuve tanta intromisión del pasado y pude ser la mamá con lo que había aprendido hasta ese momento en mi vida, ¿sí? Ahí es donde realmente se logra hacer ese cambio, esa transformación, esa alquimia. De poder ver que lo vivido en el pasado es lo que forjó el héroe que soy en este instante. Sin eso no sería lo que soy aquí, ¿sí? Entonces la invitación también con estos transpersonales es a romper esas fronteras de ese victimismo del ego herido en combate porque no tuvo el papá perfecto, la mamá perfecta, las situaciones perfectas. Es que mi mamá no me metió a estudiar en un colegio bilingüe y entonces por eso no sé inglés y entonces y echando culpas hacia el pasado y es decir, poder ver que gracias a eso, ese compostaje, soy lo que soy. Eso hace Venus, Mercurio, Sol en Escorpio en sextil con Plutón, tener la capacidad de hacer una regeneración con ese compostaje, ¿sí? Y con Neptuno poder ayudar a diluir una serie de recuerdos y de vivencias y de sensaciones que ya no tienen sentido, ¿sí? ¿Cómo se diluye? Tú diluyes un grano de sal en un vaso de agua, se diluye totalmente. Tú diluyes la contaminación en el mar, por ejemplo, bueno, doloroso, ¿sí? Pero es para ponerlo en términos de cómo lo grande puede diluir lo pequeño, ¿sí? Si yo solamente me quedo pensando en mi ombligo, en mis dolores, en mi situación psicológica, en lo que me pasó, y no veo que estoy en un contexto donde eso que te pasó es así de pequeño en relación con todo lo que realmente puede pasar y ser tan crítico, ¿sí? Carl Sagan lo hizo muy bonito con el video del pequeño punto azul, ¿sí? Cuando la Voyager llegó a Neptuno justamente y tomó la foto de la Tierra, era el pequeño punto azul, allá, a lo lejos. Y decía Carl Sagan, en ese pequeño punto azul nos matamos por ideas políticas, por religiones, por deportes, por una cosa y la otra. ¿Vale la pena? O sea, miren, este contexto es un punto azul en el espacio. ¿Vale la pena matarnos por tantas cosas? Entonces diluye un poco. Es como, pensaría yo que ese Sol, Mercurio, Venus, en Escorpio,
después de haber hecho todo un proceso con el nodo sur, un eclipse al inicio, aquí al final terminar esta secuencia en Escorpio con un sextil a Plutón y un trígono a Neptuno, es la invitación a romper esos esquemas radicales, tercos, de es que esto me duele y alguien tiene que tener venganza por lo que hicieron conmigo en la infancia, por el abuso, por lo que sea. Romper, diluir con Neptuno, ayudar a empoderarme con Plutón y hacer un cierre de esos temas y poder decir, esto fue mi historia, es la mía, no es de nadie más, y es tan especial y única que la amo y abrazo mi historia personal con todas las decepciones, los dolores, los abusos, lo que haya sucedido, pero es mi novela, es mi serie de Netflix, donde yo soy el actor principal, y una vez como abrazada toda esa sustancia, le doy el valor a ese compostaje. Los egipcios decían precisamente que el escarabajo era la fuente de esos procesos de renacimiento porque en una bola de estiércol metía sus huevos y del estiércol nacía su progenie, ¿sí? Por eso el escarabajo en Egipto es tomado como un símbolo de renacimiento. Eso mismo, poder ver que gracias a todo esa mierda que viví, ¿sí? Se criaron mi voluntad, mi proceso de individuación, el héroe que soy en esta vida, y renazco. Entonces, para mí ese final de Venus en Escorpio es apoteósico, es como llegó con sextil y con trígono. Ahora, estos aspectos que estamos mostrando no quiere decir que sean tan únicos, tan especiales. La vida todo el tiempo da estas oportunidades, todo el tiempo, ¿sí? Está diciéndonos, en el ambiente hay esto, hay aquello, ¿sí? Pero como lo estamos mostrando en este programa para los próximos días, ¿cómo no aprovechar ese kairos con este momento, ¿sí? Para poder hacer esos procesos alquímicos y hacer un reempoderamiento de esa sustancia psíquica propia? Me encantó y bueno, a todo lo que dijiste quedaría muy corto que agregue algo. Sí digo que, fíjate que terminamos con una frutilla del postre. Un trígono con Júpiter. En Piscis. Que todo esto tenga sentido. Que todo esto tenga sentido, que todo esto tenga un para qué, no un por qué. Muchas veces sirven más los para qué que los por qué. Sí. Que todo esto que estamos hablando, que todo esto tenga un sentido. Entonces, ahí donde se cierra, donde se sintetiza con Júpiter en Piscis. Esa redención, ¿no? Además es el último toque de Júpiter en Piscis, hay que aprovecharlo. En 12 años, dentro de 12 años lo volvemos a tener ahí, ¿sí? Un lujo. Sí, Rafael, qué bonito, claro, termina aquí al final, prácticamente hasta que el Sol salga en Escorpio, porque como está unido en este stellium, Venus está con Mercurio y Mercurio está conectado con el Sol, hay un stellium, entonces en un stellium el aspecto que tome el primero o el último se va a sentir en los tres, ¿sí? Entonces prácticamente esa Venus hace un trígono exacto el 15 de noviembre partil con Júpiter, ¿sí? Pero como después lo hace partir Mercurio el 16 de noviembre y después lo hace partir el Sol el 21 de noviembre, entonces es prácticamente todo el final del Sol en Escorpio el que vamos a tener estas oportunidades y estas opciones, ¿no? Sí, que todo esto tenga un rumbo, ¿no? Que Júpiter haga de las suyas teniendo un rumbo que tampoco es a mansalva porque es un Júpiter retrógrado, ¿sí? Entonces es como que el GPS va sabiendo por dónde ir y va recalculando, bueno, preparándonos para luego su fase directa. Sí, mi querido Rafael, y bueno, ahí ya me imagino que hablaremos después de la Venus en Sagitario. Exacto, sí. Y haremos todo un análisis para compatibilizar todos estos conceptos que los hablamos a nivel global para generarlos a un proceso individual. Simplemente mira dónde tienes Escorpio, en qué casa de tu carta natal. Las casas muestran los ámbitos humanos a vivir.
Entonces, todo esto contextualizado a casa 1 es desde la personalidad, todo esto que hablamos, ¿sí? En la casa 2, desde los valores, la economía. De la casa 3, los hermanos, los vecinos. Si es en casa 4 que tienes Escorpio, pues la familia, tu entorno familiar, tus raíces, tu centro de operaciones. Si es casa 5, con tus hijos o con... las creaciones. La casa 5 es muy venusina. Exacto. Si es con casa 6, con las rutinas y con el trabajo y con tus compañeros de trabajo y con tus mascotas. Si es casa 7, la pareja, los socios, el cónyuge. Si es casa 8, con los procesos de regeneración, cambio y transformación. Típicos. Los valores ajenos. Si es casa 9, con lo moral, lo religioso, aquello que tú consideras ser una verdad inamovible. Sí. Con lo que queremos transmitir, con lo que disfrutamos de transmitir. ¿Sí? El disfrute de la enseñanza también. ¿Sí? Si es casa 10, con tu vida profesional, con la fachada que muestras al mundo, con tu mamá, con la reputación. Todos esos aspectos. ¿Sí? Si es casa 11, con tus amigos, con aquellos que creas hacia futuro una visión de vida, con los ayudantes también de vida. ¿Sí? Y si es casa 2, dime. No, te iba a decir, casa 12, la Venus se expresa, pero uno no se da cuenta. Es el truco de la casa 12. Exacto. Y también se trabajan allí temas. Fíjate que la casa 12 es una contención, es el vientre materno, ¿no? Es antes del nacimiento. Entonces, en la casa 12 también tenemos allí mucho del pasado que me contiene, unas normas morales, una estructura social. Entonces también el eclipse en casa 12 y todo lo que estamos contando en casa 12 liberan un poco esa estructura y me pone un poco más libre. ¿Sí? Le damos un saludo muy especial a Francisco Cerda, que muy amablemente nos hizo un aporte aquí por el chat. Muchas gracias, Francisco, por apoyar estos live y demás. Esta es una nueva herramienta que Google me contactó para decirme. YouTube me dijo, mire, utilice estas herramientas y eso le sirven para que sus videos se viraricen un poco más. Y bueno, le doy muchas gracias a Francisco por ser el primero que utiliza la herramienta, que salió muy bien. Ya tenés línea directa con YouTube. Bueno, Rafael, ¿nos quedará algo más entre el tintero? No, hemos visto y desglosado, desmenuzado, escorpianamente, te diría, esta Venus, así que un hermoso encuentro, Juan Carlos. Como siempre, contigo, Rafael, por eso cómo me haces de falta cuando no nos podemos ver los jueves. Lo mismo digo. Nos vemos entonces en bueno. 8 días, ¿no? Vamos a hablar del eclipse de luna. Voy a ver si Cora nos acompaña, le voy a escribir ahora a Corita a ver si está con nosotros. Y hacemos así el jueves que viene estamos los tres juntos. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y gracias a toda nuestra audiencia por todos los comentarios que nos hicieron a través del chat. Sí, por acá estaba mirando si habrá algo que leer por acá importante. Pues todos son muy importantes, pero digamos que podamos tener ese equilibrio entre público y persona que escribe. Sí. Sabes que un día de estos deberíamos hacer un live dirigido a nuestra audiencia para que hagan las preguntas. Sí, eso lo habíamos hablado una vez, hacer algún live sobre algún tema de preguntas y respuestas para que sea una cuestión interactiva. Está pendiente. Vamos a hacerlo, sí. Bueno, ya vamos a encontrar el espacio. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y entonces nos vemos en 8 días para hablar de eclipse de luna. Gracias, Rafael. Muchas gracias, hermano, y muchas gracias siempre a toda la audiencia. Un abrazo. Un gran saludo y a disfrutar de Escorpio. De Escorpio. Es disfrutar, menos. La intensidad.